Los sistemas judiciales en el mundo occidental atacan directamente a los hombres. Como ustedes saben, hoy en día ya vivimos en un matriarcado. ¿Por qué? Porque ya hay más leyes que benefician a la mujer sobre el hombre. Incluso no hay ninguna sola ley en el mundo occidental que beneficie al hombre. Punto. Eso ya lo sabemos y lo entendemos. No es la esencia de este capítulo. Lo que quiero ver en este capítulo es la parte que no se puede medir a través de leyes. Es decir, la interpretación muchas veces de las leyes. ¿O qué pasa cuando hay leyes neutrales que pueden beneficiar a uno o al otro de igual manera? ¿Cómo siempre se le da más el beneficio a la mujer y por ende atacando directamente al hombre? Te voy a dar muchos ejemplos en este capítulo y lo más importante, quiero dar algunas propuestas para lograr una verdadera justicia. Que recuerden, la única manera en el mundo de que haya justicia es a través de la igualdad. Por eso el símbolo de la justicia es una mujer con los ojos vendados y la balanza equilibrada. No puede haber justicia con equidad. Equidad es beneficiar a un grupo social y determinar de manera muy subjetiva quién es víctima y quién no, o por qué es más víctima que otro. Hola y bienvenido, yo soy Manu y esto es El Masculinista en Misandria. A ver, el primer tema y el más obvio es el tema de las denuncias falsas. Ahorita nos están bombardeando con el tema del jugador en España, Daniel o Dani. Creo que ya todo el mundo lo sabemos. Me da mucha gracia que hoy en día se quiera seguir discutiendo. Uno, que ahora ya sabemos que la víctima es Dani, pero nadie está hablando de él como víctima. Y dos, tenemos que diferenciar que las mujeres, no porque pongan una acusación, son víctimas. Son posibles víctimas. No son víctimas, son posibles o tentativas. Pero yo no he escuchado en ningún lado que digan la víctima Daniel o Dani. Eso yo no lo he escuchado. Ya hoy sabemos que fue una denuncia falsa porque le quería quitar dinero. Eso es todo. Y dos, seguimos discutiendo de que sí es más importante la palabra de la mujer que la del hombre. Que bueno, eso ya desde hace mucho tiempo lo sabemos. Pero que es más importante la palabra de la mujer que la presunción de inocencia, eso es caótico. Los sistemas judiciales en el mundo occidental prefieren, o en teoría lo que buscan es, prefieren que haya un culpable libre que un inocente en prisión. Esa es la idea y es uno de los puntos esenciales y básicos de derechos humanos, la presunción de inocencia. Pero las denuncias falsas representan hoy en día uno de los ejemplos claros cómo la interpretación de las leyes atacan directamente al hombre. ¿Sabías tú que en España mismo, ahorita con todo esto del jugador, salió que más de la mitad, arriba del 50% de los hombres que sí sentenciaron por algún tema de género fue solo con la palabra de la mujer? Es terrible, porque este ejemplo que ha sido tan mediático debería ser un momento para decir, ok, y ese 50% de hombres que solo estaba la palabra de la mujer, ¿los liberamos de la prisión? ¿O qué onda? Porque pues también tienen presunción de inocencia. No porque no sean famosos, no significa que no sean víctimas. Recuerda darme un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones. Por favor, déjamelos en la parte inferior. Ahora bien, me gustaría darte algunos ejemplos adicionales a las denuncias falsas. ¿Sabías tú que los hombres, por el mismo delito que hace una mujer, van a pasar 63% más tiempo en prisión? Y eso es interpretación. Si la ley dice tal crimen tiene de 5 a 10 años de prisión, el hombre va a recibir casi 70% más tiempo que una mujer por exactamente el mismo crimen. Hay varios estudios que demuestran que especialmente en delitos graves hay un 163% mayor probabilidad que sentencien al hombre que sentencien a la mujer. Hoy en día, a cada rato vemos en todas partes del mundo occidental casos en donde a la mujer le quitó la vida a un hombre y no acabó en prisión. La mandan a un psicólogo o ayuda social, o a la nueva moda, cuando le quitan la vida a sus hijos, no, es que tenía depresión postparto, 6 años después, lo cual es ridículo, pero bueno, se acepta. Entonces, hay mucho más probabilidad, casi el doble de probabilidad, de que un hombre por un delito grave sí termine en prisión que una mujer. Como ustedes saben, la custodia infantil, arriba del 90% de los casos, lo tiene la mujer. Arriba del 87% de los pagos entre exparejas siempre es de hombre a mujer, el 87%. ¿Y dónde está el feminismo? No que no nos están diciendo hoy en día las mujeres que son mejores que nosotros,
que trabajan, que son libres, que luchan, que facturan, que son empoderadas. Entonces, ¿por qué la gran mayoría de los pagos los realizan los hombres? Es más, si tú agarraras a todas las mujeres como una nación, como si fuera un PIB, ¿sabías tú que la principal fuente de ingreso de las mujeres es el divorcio? Hoy en día, la violencia doméstica, que en teoría es neutral, ¿sabías tú que no se aceptan a los hombres? Simplemente no los aceptan en la fiscalía. A menos que tengan pruebas muy contundentes, o sea, una figura pública, simplemente no los aceptan. Hay estudios que dicen que casi el 96% de los hombres que denuncian no los aceptan. Es un número altísimo. Porque ahí sí hay roles de género. Sé machito, aguántate, no llore. Y quisiera hacer una pregunta, y es completamente subjetiva. Esto es mi opinión. ¿Qué consideras que es peor? ¿Que te den una cachetada o que te realicen violencia emocional? Entendiendo que la violencia emocional es crónica. Es decir, no sucede nada más una vez. Es todo el tiempo. Y es más, normalmente va escalando. Es decir, la violencia física es una vez, a menos que seas estúpido y te dejes, que vuelva a pasar. Y la violencia emocional, en el 99% de los casos, es completamente acumulable, crónico. ¿Cuál consideras tú que es peor? Hace poco vi en redes sociales que hacían esta pregunta a mujeres y la gran mayoría, el 99% de las mujeres decían que era peor el emocional. Pero ¿sabías tú que la violencia emocional se realiza de mujeres a hombres? Claro, la física lo hace más los hombres, eso todo el mundo lo sabemos, pero la emocional lo hace mucho más en cantidad y más probable que lo haga la mujer. Entonces, ¿por qué no pueden ir a la fiscalía los hombres? Las propias leyes que les llaman violencias de género, me parece que es terrible. Eso deja de ser igualitario, porque una ley debería decir una pareja golpea a la otra es crimen, o emocional, o económica, o verbal, o lo que tú quieras. Pero ¿por qué hay algunas que solo aplican a mujeres? Y dos, la pura palabra, ¿por qué cuando hablamos de defensa de género solo nos referimos a mujeres? Cuando géneros hay dos. ¿Y la de los hombres dónde está? ¿Por qué hay mayor represalias en tiempo de cárcel o de penas monetarias cuando el victimario es hombre y la víctima es mujer? ¿Y qué hacen las mujeres en la comunidad lesbiana? Ahorita está volviéndose un tema en redes sociales, por lo menos en México, de una mujer que está demandando a su mujer de que no la deja ver a los niños y que está haciendo alineación parental, que le está metiendo en la cabeza a los niños cosas de su otra madre. Pero ahí no los podemos defender. ¿Por qué? Porque como les tenemos que creer siempre a la mujer, pues sí te creo, amiga, que está alienando a tus hijos, y sí te creemos que no estás pudiendo ver a tus hijos. Pero también hay que creerle a la otra mamá, en donde es exactamente el discurso opuesto. Hoy en día se acepta que los estereotipos de género sean aceptados por los jueces, o las cortes, o el sistema judicial en total. Es más, ¿sabías que en todo el mundo occidental, todas las personas que tienen autoridad, es decir, jueces, magistrados, en los poderes judiciales, tienen que pasar por estos cursos de género, en donde constantemente les dicen el hombre es el malo, la mujer siempre es la víctima, siempre hay que creerle a la mujer, porque antes se victimizaban? Lo mismo que con el futbolista Dani, es que no le queremos creer a la víctima, no posible, a la víctima. Preferimos hacerle caso a la ley que a lo que diga una mujer. Y eso se ve reflejado en los datos que les dije anteriormente. Hoy en día los jueces, sean hombres o mujeres, prefieren darle una perspectiva de género que se traducen en estereotipos o roles de género. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misandro. En mi perfil vienen los datos para que lo busques. También está en inglés. Ahora bien, es claro, sabemos que ya hay más leyes, que vivimos en un matriarcado porque hay leyes que las benefician. Y si me la compraste en donde la interpretación de las mismas también es misándrico, ¿cómo lo podríamos llegar a solucionar? Y te traigo varias propuestas que esperemos que en el futuro se alcance el verdadero feminismo, porque el feminismo buscaba igualdad. Y no sé por qué hay tanta confusión en este tema de igualdad. Igualdad significa que es igualdad para un lado que para el otro, porque solo pensamos en la igualdad cuando le afecta a la mujer, pero cuando le afecta al hombre no, pues ahí deja de ser igualitario. Una mujer que quiera beneficios a la mujer no es feminista, es misándrica. El primero es, ¿qué pasa si en la redacción de los casos que llegan a los jueces, cuando no es presencial, se quita el sexo de la persona? Se pone individuo A e individuo B. Y a ver qué pasa.
¿Ustedes creen realmente que tomarán la misma decisión si no conocen el género de la persona, si no conocen el sexo de la persona? O sea, el caso, en lugar de decir, Juanito golpeó a Juanita, pero no hay evidencia, va a decir, el sujeto A golpeó al sujeto B, pero no hay ninguna evidencia física, ni médica, ni videos, ni testimoniales. ¿Qué creen que pasaría? ¿Ustedes creen que ese 50% de casos en España de hombres que están en prisión solo con la palabra de la mujer hubieran logrado esos porcentajes? Me parece que no. El tema es que como sabían que uno era hombre y otro era mujer, afectaba su cosmogonía, afecta la toma de decisiones. Otra propuesta que mucha gente ha empezado a hacer es, están empezando a descubrir que la inteligencia artificial hace mejor trabajo que un juez en la gran mayoría de las ocasiones. No se ha logrado que en el 100. ¿Por qué? Porque es una computadora, es fría. Y el problema que yo le encuentro sería una solución increíble, porque entonces mejor dejemos que una computadora tome las decisiones. Y el único problema que le encuentro hoy en día es, desafortunadamente, todas las inteligencias artificiales, desde ChatGPT, Alexa, la que ustedes quieran, sí tiene metida muchos ideales de género. Ya es misándrico hoy en día. Si tú le preguntas datos específicos a ChatGPT en favor de los hombres, te va a decir que no es cierto, que no existe, que vivimos en un patriarcado. Si hiciéramos la inteligencia artificial en donde creamos a las mujeres lo suficientemente competentes e iguales que los hombres, al menos ante la ley, no estoy diciendo que seamos iguales, somos completamente diferentes, sería una excelente solución. Evidentemente, un paso que se tiene que lograr para el verdadero feminismo es eliminar los cursos en donde adoctrinamos a los jueces. Todos estos cursos de género, hay que eliminarlos por completo. O, si quieren que haya cursos de género, que me contraten a mí o a alguien parecido a mí, en donde digamos, a ver, las mujeres tienen todos los derechos del mundo, no seas machista. En donde digamos, a ver, las mujeres tienen toda la razón en pedir derechos, deberían ser tratados iguales como los hombres. Eso no significa que los hombres todos sean monstruosos. El único mamífero, bueno, quizás la orca, pero el único mamífero que es bueno y puede ser malo es el ser humano. No es un tema de que sea de hombres o mujeres. Hay hombres buenos y hombres malos. Y hay mujeres buenas y hay mujeres malos. Es una condicionante del ser humano, no del género. Que haya más estadísticas, porque casi siempre hay estadísticas que desfavorecen a las mujeres. Pero ¿y las masculinistas para cuándo? Es decir, quiero ponerles un ejemplo. Y incluso a esto me llevaría a otro punto, a que usáramos esas estadísticas pues para castigar o incluso despedir o mandar de vacaciones 6 meses al juez. Vamos a pensar que es un juez en lo civil. Termina un año y vemos que sus resoluciones en el 95% de las ocasiones le dio la custodia a las madres, pues está haciendo algo mal. Ese juez no está siendo imparcial. No estoy diciendo tiene que ser exactamente el 50%, ¿no? Como quieren las mujeres con DEI, diversidad, equidad e inclusión. No estoy diciendo 50%, pero algo un poquito más razonable. Oye, el 60 mujeres, 40 hombres, bueno, está bien. O sabes que el 80% lo dio compartido. Por situaciones muy particulares, se lo tuvimos que dar a las mujeres. Está bien, eso me parece adecuado. Y es más, cambiemos las leyes para que por default le quitemos la custodia a las madres y que siempre sea compartida. ¿Sabías tú que hay casos en donde la madre es la que golpea a los niños? Es drogadicta, es alcohólica, no tiene trabajo, lo que tú quieras, y al momento del divorcio de todas maneras se lo dan a la madre? Digo, si es un caso muy exagerado, se lo queda al Estado, pero prefieren mandarlo a un orfanato que lo tenga el padre. En lo que es el juicio, no estoy diciendo que se lo tienen que dar por default. Tiene que haber un juicio, obviamente, para ver el tema de la custodia. Pero ¿por qué en la ley no podemos cambiar que la custodia siempre por default sea compartida y que haya razones específicas por las cuales no pueda ser así? Porque el papá es un alcohólico, el papá tiene historial de ser agresivo con los niños, o viceversa, la mamá. E incluso la pura concepción de que porque una mujer puso una acusación de violencia hacia ella, eso incluye a los niños, que no tiene nada que ver. Puede ser un hombre agresivo con su esposa, pero ama a sus hijos y los trata bien. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y más entendiendo que hoy en día lo más probable es que sea una denuncia falsa. Ya hoy es más del 50% de las ocasiones es una denuncia falsa. Entonces ya hoy es una mayoría. Y el último punto que yo creo es todo el tema de las acusaciones falsas.
hoy en día son tan bajas las estadísticas de acusaciones falsas porque el hombre, una vez que termina su juicio en su contra, tendría que levantar un nuevo juicio, que eso podría significar que le quiten a los hijos, cuesta mucho dinero, lo más probable es que pierda porque pues, somos misándricos. Pero ¿por qué no de inmediato, por ley, sale, si no está acusado y no acabó en prisión el hombre, si el juzgado determinó que fue por información falsa, que se clasifique como denuncia falsa? Y dos, tiene que haber penas de prisión para las mujeres que pongan denuncias falsas. Entonces sí, los hombres van a empezar a poner contrademandas de denuncias falsas, porque les arruinaron la vida, aunque hayan salido inocentes, que pudieron haber estado 14 meses en prisión como Dani, el futbolista, en lo que se resuelve, y ya te arruinaron tu carrera profesional, tu familia, los medios. Debería haber prisión. Y es más, el mismo juzgado no debería necesitar una contrademanda para decir esto se debería clasificar como una denuncia falsa. Y el más importante fue el de tenemos que empezar a medir también a los jueces y castigarlos. Oye, eres penal, ya di el ejemplo en lo familiar, pero vamos a ver uno penal. A ver, no sé, asesinato en primer grado. A las mujeres les pusiste 8 años y a los hombres en promedio les pusiste 15. Ahí tú estás haciendo algo mal. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Dónde está esa igualdad? Te vamos a penalizar, te vamos a castigar, o vas a tener que trabajar 3 meses sin sueldo y a ver así si realmente siguen siendo misándricos. Muchas gracias, yo soy Manu, nos vemos en el próximo capítulo.